Muy bien. Muy buenas noches nuevamente con todos ustedes, jóvenes. Los saluda el profesor Joao Arias y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que tiene que ver con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, vamos a hablar de las principales obras de este gobierno, cómo llega al poder, por qué llega al poder y cómo termina este gobierno de Fernando Belaúnde. Buenas noches con todos los que se están incorporando, jóvenes, a la clase. Muy bien. A ver, muchachos, una pregunta, jóvenes, clásica. ¿Quiénes apoyaron para que Belaúnde llegue al poder? A ver. A ver, ¿quién, jóvenes? ¿Quiénes pensaron que Belaúnde debía llevar a cabo, jóvenes, las reformas adecuadas que el Perú necesitaba? ¿Cuál había sido el gobierno previo, jóvenes, a Belaúnde? A ver, si se acuerdan. A ver, vamos a recordar entonces, jóvenes. Junta Militar de 1962-1963. ¿Por qué se le considera, jóvenes, el primer golpe de Estado institucional? A ver, a ver, jóvenes, ¿por qué se habla de un golpe de Estado institucional? No te olvides, jóvenes, que es porque participan todas las fuerzas armadas. Repito, participan todas las fuerzas armadas. Pedro Vargas, que representa, jóvenes, a la FAP, a la Fuerza Aérea, a Francisco Torres Matos, de la Marina, y a Ricardo Pérez Godoy, del Ejército.
A ver, jóvenes, ¿por qué era tan necesario, jóvenes, la ley de bases de la reforma agraria? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? ¿Qué recuerdan de la ley de bases de la reforma agraria? ¿Qué movimientos se habían estado llevando a cabo, jóvenes, en la década del 60, muchachos? A ver, ¿qué acontecimientos se habían estado llevando a cabo en la década del 60? Los movimientos guerrilleros, no se olviden. Entonces, para evitar que esos movimientos guerrilleros se sigan manifestando, se comienza, jóvenes, se comienza a desarrollar, se comienza, jóvenes, a desarrollar esta ley de bases de reforma agraria, ¿correcto? Esta ley de bases de reforma agraria. Para así detener, jóvenes, así poder detener a estos movimientos guerrilleros. Y esta junta militar o estos militares consideraron que el que podía llevar a cabo estas reformas justamente era Fernando Belaúnde y así detener a estos movimientos guerrilleros vayan creciendo y se vayan organizando más, porque si no iba a ser difícil de poder controlar. Se había establecido también la llamada cifra repartidora, muchachos. A ver, ¿qué es la cifra repartidora? Recuerden, de acuerdo a la cantidad de votos que tienes en las elecciones, ahí ya van a aparecer la cantidad de representantes en el Parlamento. Repito, la cifra repartidora está relacionada con la cantidad de votos obtenido. Eso va a ser utilizado para que obtengan a sus representantes en el Parlamento. Muy bien. Y se creó también el Instituto Nacional de Planificación. Repito, el Instituto Nacional de Planificación. Muy bien. Seguimos. Se convocaron entonces, jóvenes, se convocaron a elecciones y sale elegido Fernando Belaúnde Terry. Como ya habíamos mencionado hace un momento, ¿quiénes apoyaron a Fernando Belaúnde, jóvenes? A ver, ¿quiénes terminaron apoyando, jóvenes, a Fernando Belaúnde?
A ver, jóvenes. ¿Qué institución apoya para que Belaúnde llegue al poder, muchachos? No se olviden, el ejército, muchachos, el ejército apoyó a Fernando Belaúnde. Repito, a Fernando Belaúnde, muchachos. Muy bien. Seguimos. Y una de las características de este gobierno de Fernando Belaúnde, jóvenes, es la inestabilidad política. Repito, la inestabilidad política. Y a ver, jóvenes, qué instituciones, jóvenes, se enfrentan y ocasionan una inestabilidad política? Los que me dicen, nadie recuerda. A ver, muchachos, Acción Popular y la Democracia Cristiana van a formar el grupo oficialista. Repito, van a formar el grupo oficialista de este gobierno. Pero cuando hay una inestabilidad política, es porque el Ejecutivo está enfrentando con el Legislativo. Repito, cuando se habla de una inestabilidad política, es el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quiénes estaban en el Legislativo? El APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre, y el partido Unión Nacional, jóvenes, Unión Nacional Odrista. Ellos tenían la mayoría en el Congreso. ¿Y de qué manera, jóvenes, el Congreso puede perjudicar al Ejecutivo? ¿Qué me dicen, muchachos? A
ver, nadie, muchachos. Muy bien. Recuerden, se oponen a las reformas. Repito, se oponen a las reformas. Y para eso van a censurar, jóvenes, a 94 ministros. A 94 jóvenes ministros. Muy bien, chicos. A ver, normalmente, jóvenes, normalmente, cuando el Congreso te censura a ministros, cuando te censura a ministros, ¿qué es lo que puede hacer o debería hacer el presidente? A ver, hoy si le censuraran al presidente 2 consejos de ministros, ¿qué podría hacer el presidente, jóvenes? Muy bien. Disolver el Congreso, ¿cierto? Disolver el Congreso. Pero en esta época, jóvenes, en esta época no había, jóvenes, no existía esa figura política. Repito, no había esa figura política. Entonces, Belaúnde, jóvenes, Belaúnde, repito, muchachos, Belaúnde tuvo que soportar su gobierno con toda la oposición del Congreso. Por eso fracasó. Repito, fracasó. Muy bien, muy bien, jóvenes. Y se opusieron a una reforma agraria por la cual, jóvenes, el ejército había apoyado a Belaúnde. La reforma agraria. ¿Por qué era necesaria la reforma agraria? Para detener a qué movimiento, jóvenes. A ver, jóvenes.
para detener el avance de qué movimiento. De los movimientos guerrilleros. Repito, de los movimientos guerrilleros. Pero con la oposición del Congreso, ¿ya? Esto va a ser lo que sucede. Durante la ley de reforma agraria, los campesinos aprovecharon y comenzaron a invadir jóvenes, comenzaron a invadir territorios. Repito, comenzaron a invadir territorios. Porque ellos consideraban pues que la reforma agraria se iba a llevar sí o sí. En la segunda oleada, jóvenes, en la segunda oleada hacen lo mismo en la zona de la convención en el Cusco. Repito, en la zona de la convención en el Cusco. Ahora, muchachos, esta reforma, jóvenes, esta reforma agraria se considera una reforma agraria limitada. ¿Por qué? Porque afectó a pocas tierras. ¿Y a qué tierras afectó? Afectó a tierras poco productivas en la región andina. Repito, a pocas tierras productivas en la región andina. Muy. Por eso se considera, jóvenes, por eso se considera que es una reforma agraria, jóvenes, una reforma agraria limitada. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Sigamos. Otra de las obras fue la Ley Municipal 14669. Durante el gobierno, jóvenes, durante los gobiernos anteriores, no habían existido elecciones municipales. Así que Belaúnde Jóvenes estableció esta ley municipal y convocó, repito, a elecciones. Muy bien, muy bien. ¿En qué consiste esa ley? Se establecieron las primeras elecciones municipales. Repito, las primeras elecciones municipales. ¿Y saben quién salió elegido? En Lima, ¿saben contra quién compitió, jóvenes? Luis Bedoya Reyes. A ver, recuerden este nombre, jóvenes.
La señora María Delgado. A ver. ¿Quién es la señora María Delgado? ¿Alguien recuerda? A ver, la señora María Delgado de Odría. Repito, la señora María Delgado de Odría. ¿Y quién era ella? La esposa del expresidente Manuel Odría. Pero salió elegido, repito, Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano. Y para llevar a cabo una de sus obras más importantes, tuvo que expropiar territorio de los vecinos de la comunidad de Lima. ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama? ¿O cuál fue esa obra de gran magnitud o de gran importancia durante este gobierno de Luis Bedoya Reyes? A ver. A esa construcción, jóvenes, lo llaman el Zanjón. Pero no sé si a través de ese nombre sí lo reconoce. A ver, ¿cuál es el Zanjón, muchachos? ¿Nadie? La famosa, jóvenes, vía expresa, muchachos. Repito, la vía expresa. Muy bien. Seguimos. Como la reforma agraria, jóvenes, como la reforma agraria no había funcionado, no había funcionado por las trabas que puso. Y a ver, chicos, a quienes favorecieron con su oposición el partido aprista y el partido odriguista? ¿Quiénes se vieron favorecidos? ¿Quiénes se vieron favorecidos al limitar esta reforma agraria?
como la reforma agraria, jóvenes, solo se dio en la región andina, no afectó a las grandes haciendas. ¿Y dónde se encontraban, jóvenes, las grandes haciendas? A ver, ¿dónde se encontraban los grandes hacendados? A ver, ¿dónde se encuentran los grandes hacendados, muchachos? En la costa norte peruana, muchachos. En la costa norte peruana. Entonces, como siguieron los maltratos, como siguieron los abusos en contra del campesinado, muchachos, en contra del campesinado, los movimientos guerrilleros se siguieron formando. Y así, acuérdense que uno de esos movimientos guerrilleros había surgido del partido aprista. A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan qué partido o qué movimiento guerrillero se formó del partido aprista? A ver, el MIR, jóvenes, el movimiento de izquierda revolucionaria, con su líder Luis de la Puente Uceda. Repito, Luis de la Puente Uceda. De ahí tenemos el FIR, el Frente de Izquierda Revolucionaria. Y ahí tenemos a Hugo Blanco. Hugo Blanco. Famoso Hugo Blanco porque recuerda que ha habido un documental justamente en relación a esto de la reforma agraria, ¿no? Que está en YouTube y que ha sido muy mencionado. Y el Ejército de Liberación Nacional. Repito, el Ejército de Liberación Nacional de Héctor Béjar. Repito, de Héctor Béjar. A ver, y este personaje ha sido, o su nombre, jóvenes, ha estado siendo mencionado. A ver, ¿por qué ha sido tan mencionado Héctor Béjar? A ver, muchachos.
Nadie, muchachos, nadie se acuerda. Fue ministro, jóvenes, fue ministro del actual gobierno. Repito, fue ministro del actual gobierno, joven. Ahora sí se acuerdan de Héctor Bejar. ¿Se acuerdan, ministro, de qué cartera fue? Muy bien, ministro de Relaciones Exteriores. Muy bien. Canciller, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Sigamos entonces. Y vamos al acta de Talara, jóvenes. Este acontecimiento del acta de Talara tiene que ver con el negociado respecto al petróleo. A ver, chicos, a ver, jóvenes. ¿Qué institución, jóvenes, qué institución o qué empresa explotaba nuestro petróleo? A ver, chicos. ¿Qué empresa explotaba nuestro petróleo y que se había hecho dueña del suelo y subsuelo de los yacimientos de La Brea y Pariñas? Muy bien. Un acuerdo, jóvenes, con la IPC, ¿correcto? Un acuerdo con la IPC. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Excelente. Muy bien. Seguimos. El petróleo, jóvenes, en este acuerdo del acta de Talara, el petróleo pasa a manos del Estado, jóvenes. Repito, el petróleo pasa a manos del Estado y va a ser administrado por la empresa petrolera fiscal. Repito, la empresa petrolera fiscal, que se había creado ya en gobiernos anteriores. Y dentro, jóvenes, dentro del acuerdo, se cancela toda deuda
de la IPC. Repito, se cancela toda deuda de la IPC. Pero con el objetivo, jóvenes, con el objetivo de que nos devuelva los yacimientos de La Brea y Pariñas. Muy bien. Cree el sistema de cooperación popular o también llamada, jóvenes, la Minca moderna. En este sistema, jóvenes, en este sistema, muchachos, el Estado apoyaba, repito, el Estado apoyaba al pueblo para hacer obras públicas. El pueblo, el pueblo, jóvenes, ponía su mano de obra y el Estado sus materiales. Repito, y el Estado sus materiales. Por eso en la placa, jóvenes, decía, el pueblo lo hizo. Repito, el pueblo lo hizo. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a quedarnos hasta ahí, jóvenes, para que puedan ir a dar su examen. Repito, repito, jóvenes, para que puedan ir a dar su examen. A ver, voy a compartir con ustedes el link, jóvenes. Ya está activo, ya está activo, jóvenes, el examen. Vamos a quedarnos un momentito hasta ahí. 10 minutos y regresamos para continuar con la clase y resolver, obviamente, las preguntas del material.
Vamos, chicos, 2 minutos y continuamos con la clase, muchachos. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar de una vez el examen. Vamos a actualizar. Muy bien. Últimos segundos, jóvenes. A ver, ¿dónde están los demás? ¿Quiénes más faltan dar examen, chicos? 30 últimos segundos. Muy bien. Ahora sí, cerramos, muchachos. Muy bien. Y vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1, jóvenes. La pregunta número 1, muchachos, es del gobierno de Manuel Prado, que ya habíamos visto la clase anterior. Y muchachos, ahí la respuesta sería la C. La industria de harina y aceite de pescado, ¿no? En la época del boom. Muy bien.
Vamos con la pregunta número 2. Al llegar al gobierno Belaúnde, llegó para realizar una serie de reformas que se esperaban desde décadas anteriores. Entre ellas, una de las más importantes fue la respuesta, jóvenes, la más importante era la reforma agraria para la nueva distribución de tierra. Muy bien. Y vamos con la número 3. Dice la extensión de la educación secundaria y superior, la migración a la ciudad, la nacionalización de la cultura y la música vernacular dieron paso a la aparición de nuevos personajes sociales, entre ellos el mestizo ilustrado. Entonces, si habla de un mestizo ilustrado, habla jóvenes que logró el ascenso social, además de una integración parcial de la población. ¿Por qué no la A? Porque dice, mantuvo a Lima como una ciudad sin variaciones culturales, debe ser ahí, sin variaciones culturales. Pero sí hubieron variaciones culturales porque hablábamos jóvenes, porque hablábamos de que había aparecido un mestizo ilustrado. ¿Correcto, chicos? Profe, ¿por qué no la ve? Perdió por completo la identidad local de los migrantes llegados de la sierra. No se perdió completamente la identidad, sino parcialmente, dice, parcialmente. ¿Y por qué no la sé? Alcanzó la alfabetización de toda la población rural empleada en las fábricas. No de toda, de algunos. ¿Correcto? De algunos. Muy bien, muy bien. Seguimos. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna consulta, muchachos? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Alguna duda más? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces, si no hay mayores dudas. Y nos habíamos quedado en el sistema de cooperación popular. Se creó también, jóvenes, el Banco de la Nación. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. El Banco de la Nación existe hasta hoy. ¿Para qué se utiliza el Banco de la Nación? El objetivo de la creación del Banco de la Nación
es el cobro y recaudación de impuestos. Repito, el cobro y la recaudación de impuestos. Esa fue la función del Banco de la Nación. Y hasta hoy es, jóvenes, ¿ah? Cuando tú pagas por tu DNI, por tu partida de nacimiento y demás trámites, realizas tu pago en un banco de la nación. En esa época se adquirieron también, jóvenes, los aviones Mirage para la Fuerza Aérea. Se comenzó la construcción de la carretera marginal de la selva. A ver, una de las zonas, una de las zonas más olvidadas por el Estado peruano, ¿cuál había sido, jóvenes? La región amazónica, muchachos. Y en una obra de Belaúnde, jóvenes, llamada La conquista del Perú por los peruanos, él considera que la región amazónica es importante. Repito, la región amazónica es importante. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera el Perú se tiene que desarrollar. La carretera marginal de la selva, jóvenes, tenía por objetivo unir a la Amazonía, repito, unir a la Amazonía a la economía nacional. Repito, el objetivo de la carretera marginal de la selva era unir a la Amazonía a la economía nacional. Muy bien. Seguimos. Carlos Loret de Mola. A ver, jóvenes. Carlos Loret de Mola, muchachos. ¿Quién es ese personaje? Fue el presidente, jóvenes, de la empresa petrolera fiscal. Repito, presidente de la empresa petrolera fiscal. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Este personaje es el que va a denunciar la pérdida de la famosa página 11. Repito, la pérdida, muchachos, de la página 11. ¿Y qué es la página 11, jóvenes? Una página que está relacionada con el acta de Talara.
Según Carlos Loret de Mola, en esa página se había establecido, repito, se había establecido el precio del barril de petróleo. Precio que le era lesivo, que le era perjudicial para el Estado peruano. ¿Ah? Repito, lesivo, perjudicial para el Estado peruano, porque el precio del barril se estaba vendiendo a un precio más bajo, repito, a un precio más bajo del establecido. Entonces, la crítica, jóvenes del pueblo, de la sociedad, ante este escándalo, ¿cierto? Algo así como que encontraron tanta cantidad de dinero en Palacio de Gobierno, o se vacunó 10 veces, o que por ahí recibió una coima. Ese tipo de escándalos igualitos. Para calmar las aguas y reestructurar la política y dar otra visión de cambio, juramentó el 2 de octubre de 1968 el gabinete Mujica Gallo. Repito, el gabinete Mujica Gallo. Y este gabinete no duró más de 48 horas, jóvenes. No duró más de 48 horas. ¿Por qué? Porque a los pocos días que este gabinete había juramentado, el ejército, jóvenes, el ejército, con los principales generales que habían salido del CAEN, jóvenes, deciden hacerle un golpe de Estado el 3 de octubre, miren, menos de 48 horas, no menos de 24, casi un día nada más. ¿No? El golpe de Estado, jóvenes, de Juan Velasco Alvarado. A Belaúnde lo terminan sacando a patadas de Palacio de Gobierno, ¿no? Con los tanques recorriendo las ciudades. Y Velasco pues anunciando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Otra de las obras de este gobierno, la construcción del aeropuerto Jorge Chávez y de la residencial San Felipe. Muy bien, chicos. Con eso terminamos este primer gobierno de Fernando Belaúnde, pero todavía no hemos terminado la clase porque vamos a desarrollar algunas preguntas del material. A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes, a la pregunta número 1? A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes, a la pregunta número 1?
A ver qué me dicen, jóvenes. Muy bien, me dicen, profe, la uno la C. Correcto, muy bien, correcto. Vamos a la número 2. Vamos a la número 2. Muy bien, me dicen, profe, la 2 también es la C. A ver qué me dicen los demás. Muy bien, me dicen, no, profe. La 2 la C también. Veamos. Muy bien, claro, la carretera marginal conectó los pueblos del oriente peruano con el sistema económico nacional. Vamos a la número 3. A ver cuál es la respuesta, jóvenes. Muy bien, me dicen las 3 la A. Veremos, jóvenes. Muy bien, la 3 la uno y 4. Muy bien. Claro, porque él no declara nulo el acta de Talara. Él firma el acta de Talara. Él no inaugura el Hospital Obrero, eso es de Benavides. Y la ley de bases de reforma agraria es de la Junta Militar. Muy bien, muy bien. Seguimos, vamos con la número 4. Muy bien, me dicen la 4, la B.
Muy bien, me dicen la 4, la B. A ver, miren, el manifiesto revolucionario, jóvenes, es el documento donde Juan Velasco Alvarado explica los verdaderos motivos del golpe de Estado. La B no puede ser porque la B es el pretexto para el golpe de Estado. Las verdaderas causas son la crisis que soportaba el país a nivel político, económico y social, la corrupción y el entreguismo del gobierno. Por eso la respuesta es la A. Vamos a la número 5, jóvenes. Muy bien, me dicen la 5, la C. Muy bien, la organización de una conspiración militar que llevó a cabo el golpe de Estado. Muy bien, vamos a la número 6. Muy bien, me dicen la C y la D, profesor. A ver, vamos a ver. Acá sí creo que hay que cambiar la clave. Porque, ¿qué originó el golpe de Estado? Más allá de que hay una crisis, hubo una crisis económica y una devaluación de la moneda, eso es cierto, ¿ya? Pero el golpe de Estado, nos dice, finalizó con un golpe de Estado originado por, esta viene a ser la causa. Y como ya dije, la D viene a ser el pretexto. Vamos a poner ahí. Pretexto y esto es causa. A ver, jóvenes. En esta pregunta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿La causa o el pretexto?
A ver, ¿qué me dicen? ¿Causa o pretexto? Nos están preguntando. Si entiendes que te están preguntando la causa, la respuesta es la A. Si entiendes que es pretexto, es la D, ¿sí o no? Pues ahí eso es lo que se tiene que definir. Cuando dice acá, y su mandato finalizó con un golpe de Estado originado por... Entonces, el golpe de Estado ya estaba llevándose a cabo, ya por todo lo que dice acá. Simplemente que se utilizó este escándalo de la página 11 para llevarlo a cabo. Yo creo que sí, la respuesta sigue siendo la A porque nos están hablando principalmente de la causa. Nos quedamos con la A, muchachos. Vamos a la número 7. Vamos con la número 7. Muy bien, la 7, la D, me dicen. Muy bien, el Banco de la Nación. Muy bien. Bueno, acá en la 8 ya está la respuesta. Es la A, la buena estrategia del gobierno. Muy bien. Vamos a la número 9. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 9, jóvenes? La C, me dice. Muy bien, la C. Vamos a la número 10. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 10? Muy bien, me dicen la 10, la D. Muy bien, el APRA
y la Unión Nacional Odrista. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y participación y nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Si por ahí alguno de ustedes va a postular, jóvenes, desearles los mayores éxitos en este examen y que los que postulen logren sus objetivos. Buenas noches, chicos.